las mujeres que nos acompañan en esta mesa. Una de ellas es Gubisha Ruiz Morán, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica y maestra en Diseño y Producción Editorial, ambos títulos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado como editora en proyectos de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Metropolitana, la UNAM y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente colabora en la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es secretaria técnica de la red de revistas académicas de esta institución. Es integrante de la red de directores y editores de revistas académicas y arbitradas de la UNAM y es miembro de la comisión organizadora del Seminario Permanente de Editores. Hola Gubisha y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Nuestra segunda participante es Vianey González Luna, de la Universidad Intercontinental. Ella es diseñadora gráfica de la Universidad Continental y maestra en Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco. Ha editado libros para diversas instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México y la UNESCO. También ha trabajado en el ámbito empresarial, implementando e instrumentando instancias normativas para el uso de la identidad gráfica y la comunicación gráfica institucional. Actualmente dirige la carrera de diseño gráfico de la Universidad Intercontinental. Hola, Vianey, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes. Gracias. Creo que en Chile y en México ya estamos. Ya son noches. Presento a Guillermo Chávez Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es actuario, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios en maestría en sistemas por la Facultad de Ingeniería de esa misma universidad. Trabajó en la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional, donde fue responsable de implementar iniciativas institucionales para fortalecer las revistas académicas y arbitradas, y desde 2015 fue nombrado subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional, el cargo que desempeña en este momento. Además, participa como embajador de la agencia Crossref de la Fundación Internacional del DOI. Hola, Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Y por último, nuestro último, pero no menos importante, participante del día de hoy es de la Universidad de Chile, Finisterrae, Benito Escobar Vila. Él es licenciado en Letras y en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Investigación en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es dramaturgo, tallerista y docente universitario, y actualmente es el coordinador del Comité Editorial de Ediciones Universidad Finisterrae. Hola, buenas casi noches, Benito, para ti. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, luego de la presentación de nuestros 4 participantes, esta mesa, como dije antes, se llama Análisis sobre Profesionalización y hablaremos un poco de cuáles son las carreras, bueno, debe ser el perfil de un editor universitario contemporáneo, cuáles son las carreras, posgrados, diplomados, talleres o cursos donde se puede desarrollar o capacitar a un profesional de la edición universitaria, cuáles son los conocimientos que deberían tener y cuáles son los saberes que deberían cubrir o debería cubrir su perfil para el quehacer editorial universitario contemporáneo, que pues ha evolucionado mucho en la última década con los canales digitales y en la era pospandemia apenas lo estamos reconstruyendo. Le propongo a los 4 panelistas que yo haré una pregunta y después les daré un momento a cada uno para responder. Les daremos la palabra poco a poco. Primero, me gustaría empezar con la perspectiva del momento actual en el que viven. ¿Cuáles son los retos que están enfrentando o enfrentaron a raíz de que nació la pandemia o de que vivimos en la pandemia en su ámbito de trabajo? Todos trabajan vinculados a las ediciones universitarias desde sus propios canales. Les pediría que nos compartan un ejemplo concreto de cuáles han sido esos cambios que han tenido que aplicar a su ámbito laboral o cuáles han sido los principales retos que han enfrentado en esta nueva era. Vianey, ¿quieres comenzar tú? Pues muchas gracias, Carlos. Sí, qué honor, ¿no? Iniciar con esta mesa de análisis. Primero quisiera pues agradecer, ¿no? La invitación
al Instituto del Libro y la Lectura, especialmente, por supuesto, a Camilo, a Siluen, a Alejandro, y a todo el equipo que ha intervenido para el logro de este evento. Pues la pregunta me lleva, ¿no?, a cuestionar varias cosas. He estado siguiendo las jornadas que hemos tenido desde ayer con las de hoy, y pues me parece relevante que más allá de tematizar, ¿no?, la edición o las actividades que llevamos a cargo en nuestros ámbitos, pues ha recaído principalmente en la necesidad de la profesionalización en nuestras áreas. Esto, pues ahora que hemos observado, ¿no?, pues sí es relevante, ¿no?, preguntarnos sobre qué competencias requiere el perfil del nuevo editor, ¿no?, ya que estamos pues destinados a participar con nuevos modelos de gestión, especializándonos en resolver problemas del día a día, pero también lo que ha permitido pues observar lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no? Todas las actividades y cómo se ha comportado el mercado, si lo puedo llamar así, dentro de las universidades, sí, de las universidades, pues creo que nos exige precisamente atender a esta práctica de la edición, a los problemas indeterminados. Hago mucho énfasis en esto porque creo que debemos comprender los entornos, los contextos que se dan dentro de estas instancias, ¿no? Los procesos macroestructurales en los que los proyectos editoriales convergen, cómo está situada en nuestros países el tema de las políticas culturales, los presupuestos que se le asignan a las editoriales universitarias, y pues cada vez con mayor intensidad se nos presentan retos que debemos resolver, mayores problemas con al parecer menos recursos, y en general, ¿no?, pues se requiere tener competencias y habilidades estratégicas y holísticas. Yo en este tema, al respecto de pensar en un ejemplo sobre lo que hemos tenido que resolver, pues me vienen a la mente un montón de espacios, ¿no? O sea, desde sí la necesidad de comprender cómo se da el ecosistema editorial, comprender cada una de sus etapas, que yo creo que varios de nosotros ya tenemos muy claras, y la relevancia que tiene el impacto de nuestras decisiones. Para ello, pues no nada más se requiere saber qué es lo que hace un agente o cada uno de los agentes que intervienen en esta cadena de valor, sino también procurar ser mucho más asertivos con cada una de estas decisiones, porque todo ello tiene implicaciones, y en tanto tengamos conocimiento de lo que hace el agente anterior a nosotros y el posterior, pues nos procura, ¿no?, proyectos editoriales mucho más sustentables, ¿no?, mucho más eficientes. Y al respecto me parece que a partir de mi estancia en la maestría de diseño y producción editorial de la UAM, me ha permitido precisamente tener este panorama, y aparte de vincularme con todos ustedes para comprender cómo es que le hacen en otros espacios, ¿no? Hacer mejor mi trabajo, procurar que esto vaya a mejor puerto, y sobre todo identificar los espacios o la capacitación que requiero, ¿no?, para mejorarlo. Más o menos por ahí va, ¿verdad? Muchas gracias muchas gracias por esa primera reflexión, Vianey. Guillermo,
desde el ámbito de la Universidad Nacional, ¿cuáles han sido, bueno, desde el ámbito de la edición universitaria en la Universidad Nacional, cuáles han sido los principales retos que han enfrentado y cómo los han, sí, sorteado o planeado o mejorado? Gracias, Carlos. Gracias a Chiluen, a Camilo, a Alejandro por la invitación. Pues bueno, de forma general creo que todas las unidades editoras de nuestra UNAM, y yo creo que se generaliza a todos los espacios editoriales de todas las universidades en las que trabajamos, colaboramos, todos los colegas que pudiéramos estar presentes en esta mesa y en otras. Y también se generaliza lo que voy a plantear, ¿no? Yo creo que hacia el exterior. De forma general, ¿no? O sea, esta pandemia nos ha impactado de forma muy, muy fuerte. Desde luego que impactado negativamente en la distribución de los libros impresos. Va principalmente por ahí. Yo creo que el principal impacto que hemos tenido las editoriales universitarias debido, pues primero, a que nuestras librerías están cerradas, estuvieron cerradas, todas las librerías comerciales también estuvieron cerradas y pues en nuestro trabajo también se vio mermada un poco la comunicación entre los diferentes agentes que participan o que pudieran participar dentro de toda esta cadena de producción y distribución y edición de los libros. Y me refiero particularmente al caso ya en la UNAM, donde tenemos pues un modelo, una organización muy, de alguna manera, un tanto complicada con respecto a otras universidades, considerando que tenemos pues más o menos 120 unidades editoras dentro de la universidad y cada una de ellas se pueden identificar como editoriales, donde cada una tiene sus políticas, sus normas editoriales, sus presupuestos, sus propias tomas de decisiones. Si bien desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial hacemos o tratamos de normalizar, de establecer directrices a través del el Consejo Editorial de la UNAM, que preside nuestro rector y que lo acompañan las altas autoridades de nuestra universidad y que tiene la intención esta de normalizar la actividad editorial de nuestra universidad, pues es difícil poder lograrlo con tantas unidades editoras. Con la autonomía que se gesta dentro de nuestra universidad, lograr esa sinergia es un tanto complicado. Y entonces, pues la pandemia se vio, o los problemas que pudo ver arrojado la pandemia se vio reflejado en cada una de las entidades editoras, como lo digo, en esta parte de la producción primero y de la distribución. Desde luego que tuvimos que empezar a voltear a ver de qué forma podríamos entonces aprovechar las tecnologías para poder lograr que nuestras ediciones pudieran llegar hacia el ámbito, hacia el público interesado. Pues por una parte, vuelvo a decir, los impresos, ahí tuvimos que hacer un aprovechamiento fuerte de nuestra tienda electrónica, a través de la cual se pudo hacer llegar las ediciones impresas hacia los interesados, hacia los usuarios, pese a que con los problemas de la pandemia y el cierre de la universidad, pues el personal no operaba de forma continua, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que también pensar en aprovechar la tecnología para generar o poder tener disponible un mayor número de títulos en formato electrónico. ¿Qué fue lo? Sí. Ahí te voy a tener tantito, Guillermo. Seguramente nos vas a decir ahora el aspecto positivo, pero te voy a pedir que lo digamos en la siguiente parte. ¿No? Okay. Ya hablamos del problema y seguramente tú nos dirás cómo encontraron caminos para solucionarlo desde la Universidad Nacional. Muchas gracias. Antes de eso, me gustaría que nuestros otros participantes nos compartan su experiencia de cuáles fueron los retos y cómo se vivió. Me gustaría darle la palabra ahora a Gubisha, desde la Universidad de Aguascalientes, que es una universidad muy importante en términos de edición universitaria y que seguramente enfrentó problemas distintos a una universidad central como la Universidad Nacional. Y desde la Universidad de Aguascalientes, Gubisha, ¿cómo se vivió y cuáles fueron los retos que hubo que afrontar?
Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, pues también nos impactó porque, pues bien dices, nosotros estamos, bueno, la UNAM es el centro económico, ¿no? de nuestro país. Nosotros estamos en el centro geográfico. Acá en Aguascalientes decimos que somos el ombligo de México porque efectivamente estamos en el centro geográfico del país. Sin embargo, a nosotros nos impacta esta distancia que existe pues en kilómetros de toda la actividad que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Eso, la mayoría de las actividades de capacitación y de profesionalización se llevaban a cabo de manera presencial. Muchos trámites, muchas cosas legales que nosotros tenemos que atender como obligación de la parte editorial, pues también se hacían de manera presencial en la Ciudad de México. Entonces, efectivamente, a nosotros pues nos impactó, pero de alguna manera en forma positiva, porque con esta necesidad de aislamiento, pues se habilitaron muchas plataformas virtuales para poder estar en comunicación. Entonces, esa parte de contacto y de capacitación y de fortalecimiento de procesos, pudimos atenderla de esa manera. Nosotros acá en Aguascalientes tenemos ya desde el 2017 el proyecto de pues nuestras plataformas editoriales, las revistas académicas, que a partir del 2014 ya fue una obligación con la ley de CONACYT migrar a procesos de acceso abierto. Hicimos pues la implementación de nuestra plataforma de revistas, el OJS, y desde el 2017 ya veníamos trabajando con ellas. Ahora, recientemente en el mes de septiembre, pudimos lanzar nuestra plataforma de libros. Del mismo modo que comenta Guillermo, pues la parte de distribución también se vio impactada. Sin embargo, bueno, también nosotros estuvimos habilitando algunos pues tiendas en línea para poder estar dando pues el cubrir esta necesidad de distribución y de hacer llegar los contenidos. Yo creo que una clave importante en toda esta, pues, digamos, transformación de procesos que tuvimos que hacer a partir del impacto de la pandemia, pues tiene que ver con el apoyo institucional, ¿no? Ya bien decía Vianney, siempre tenemos que trabajar con recursos limitados, entonces cuando hablamos de, pues, habilitar procesos a través de tecnología, a veces no es tan sencillo si nuestras instituciones, nuestras autoridades no nos apoyan en ese proceso. Nosotros afortunadamente acá en Aguascalientes tenemos muy buena respuesta por parte de nuestras autoridades. Las necesidades que hemos detectado y que hemos identificado en nuestros equipos editoriales de editores de revistas, pues hemos podido atenderlas gracias a ese apoyo. Y también gracias a un estudio que nosotros hicimos de comunidades de práctica, porque como bien decía Vianney, es necesario comprender el ecosistema editorial. No es tan fácil proyectar soluciones si no tenemos clara la necesidad. Entonces, nosotros justo también desde el 2018 llevamos a cabo un estudio de comunidades de práctica en el cual hicimos una radiografía de cómo estaban operando los equipos editoriales de los proyectos de revistas académicas de la institución para poder identificar desde los perfiles. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 tipos de revistas. Hay revistas científicas, revistas de divulgación y revistas estudiantiles, lo cual nos desprende que nuestros editores son o personas que tienen un grado académico de doctorado, o estudiantes que todavía están en proceso de adquirir un grado académico, o que incluso su jornada laboral pues la desarrollaban en la institución con un equipo que la institución les otorgaba, o algunos otros trabajaban con sus equipos propios en horas extra. Entonces, si nosotros estamos pensando en dignificar el trabajo que se hace para los editores y buscar soluciones que puedan atender pues los requerimientos para que hagan su trabajo, es necesario entrar de raíz en todos estos procesos. Un poco de eso es lo que estamos haciendo acá en Aguascalientes. Ok, ahorita en un momento me gustaría que nos compartas cuál ha sido el resultado de ese cambio. En un momento más lo conversamos. Y bueno, por último, para esta primera ronda, Benito, tú eres quien más lejos está de nosotros
geográficamente, pero seguramente los problemas se parecen mucho. ¿Cuáles han sido los retos que tuvieron que enfrentar y cómo los enfrentaron desde el ámbito de la Universidad Finisterrae o desde la edición de sus libros? Bueno, sí, escuchaba atentamente lo que planteaban y creo que hay bastantes coincidencias, ¿no? Básicamente porque hay evidentemente una circunstancia planetaria, ¿no?, que alteró todas las condicionantes, presupuestos, líneas, ¿no?, estrategias, etcétera, etcétera, que tenía que ver con la pandemia. Y en ese sentido, además, en el caso de Chile, se suma una condición también fundamental, que fue me imagino que ustedes sabrán, ¿no?, pero lo que ocurrió a partir de octubre del 2019, que fue el estallido social, donde también generó, ¿no?, una contracción en términos de, ¿no?, de la sensibilidad política, del desarrollo incluso espacial, de los espacios físicos, en fin, etc. Entonces, se sumó la pandemia con el estallido, con una situación, diría, bastante movediza en términos políticos, con un plebiscito entre medio, en fin. Entonces, el escenario, todas las proyecciones en términos económicos, en fin, que se hacían en muchos ámbitos, pero en particular también respecto al mundo de las ediciones, sufrió muchos cambios. Si a eso le sumamos, evidentemente, lo que ocurrió con la pandemia, y en particular en nuestra situación como editorial universitaria, en donde más o menos el 65% de las ventas, nuestras ventas, ocurrían por ventas presenciales en la universidad. Entonces, ustedes comprenderán de que con esa modificación sustantiva, ¿cierto?, del escenario económico, no podíamos seguir trabajando de la misma forma. Las proyecciones, ¿no?, todos los proyectos que estaban ahí instalados en la lógica de seguir funcionando, evidentemente se alteraron. Entonces, diría, las estrategias de difusión también, ¿no?, estaban bastante... Además, esto coincidió también, quizás se dieron un círculo vicioso, ¿no?, la tormenta perfecta, ¿no? Teníamos pandemia, teníamos estallido social, y en particular también el caso de nuestra área, lo comentaba hace un rato, pero vinieron estas, diría, estrategias lógicas de muchas veces, ¿cierto?, las autoridades decir, bueno, vamos a congelar presupuestos en virtud de que hay incertidumbre, ¿no? Y obviamente, y ustedes lo saben mejor que yo, siempre es más fácil echar mano al presupuesto de áreas más bien menores, ¿no?, dentro del ámbito del sistema universitario. Entonces, ¿no?, evidentemente hay que seguir financiando la investigación, la docencia, pero aquellas materias tildadas así de extensión o de difusión, es más fácil, ¿cierto?, cortar ahí. Y justamente eso ocurrió, ¿no? Y eso fue 2 años. Entonces, 2 años en un proceso de funcionamiento de una editorial con no muy amplia renovación de catálogo, ustedes comprenderán de que es bastante complejo, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora estamos ya en un proceso de renovación, pero, ¿no?, y de hecho justamente coincide también, bueno, no coincide, pero es parte del proceso que iniciado por la universidad y donde estamos reformulando muchas cosas. Y ahí yo estoy desde abril de este año en la editorial. Entonces también hay diría, un proceso transformado muy grande. Pero respondiendo directamente, efectivamente ha sido complejo, ha significado acotar el catálogo, disminuir las ventas y establecer también, optimizar los procesos de difusión a través de la web, redes sociales, etcétera, para todos, me imagino, ¿no? Ha sido entrar en otra lógica, en otra dinámica, ¿no? Empezar a activarnos. Bueno, eso a nivel del diagnóstico y de cómo hemos trabajado y los problemas suscitados en este contexto. Muchas gracias, Benito. Claro que se han tenido que enfrentar esos problemas, pero ahora Memo está a punto de explicarnos también cómo se han tratado de sortear o cómo se han solucionado. Yo pienso que en la pandemia, si hay algo que nosotros podríamos llamar positivo de la pandemia, es que se tuvieron que repensar mucho, ya lo han mencionado ustedes, las formas en que trabajamos, desde los espacios físicos en los que trabajamos y también cómo se hacen las sinergias entre áreas o departamentos que muchas veces coexisten, pero son elementos aislados, que tuvieron que ponerse juntos a trabajar juntos. Memo, ¿cuáles han sido esos cambios en esas formas de trabajo que han resultado, pues, yo pondré entrecomillado, pero positivos dentro de esa adecuación que han tenido que hacer? Tú ya nos adelantabas que se empezó a caminar hacia el canal digital de un modo que no se había caminado antes, ¿no? ¿Cuáles han sido esos cambios de trabajo y de sinergias, en particular desde tu ámbito de la Universidad Nacional? Efectivamente, Carlos, puedo dar así unos datos de cuál es el tamaño del catálogo de libros que tenemos dentro de la universidad o cuál es el tamaño que teníamos a inicios del 2019. Teníamos unos 250 títulos disponibles dentro de nuestro catálogo. Realmente la producción de libros electrónicos dentro de la UNAM, y yo creo que se generaliza a otras instituciones,
pues no es lo deseable, ¿no? Lo deseable para estos tiempos de uso y aprovechamiento de la tecnología. Deberíamos estar produciendo, yo creo que todas nuestras universidades a la par, libros impresos y libros electrónicos, o incluso ya pudiéramos estar produciendo más libros electrónicos. Nuestro tamaño del catálogo, entonces en el 2019, que andábamos en 250 libros, para inicios del 2000, del 2000, que fue cuando iba a iniciar la pandemia, pues andábamos en 400 títulos, pero pues bueno, estas circunstancias pandémicas pues nos han llevado o nos llevaron a redoblar esfuerzos para tener una mayor producción de los libros electrónicos. Pensamos que a inicios del 2022 vamos a ir cerrando con un catálogo de aproximadamente 1,000 libros electrónicos comerciales. No, o sea, estoy hablando de títulos comerciales. Claro está que a un lado también están todos los títulos que se producen dentro de nuestra universidad en acceso abierto, que podríamos estar hablando ya de unos 2,500 títulos que tenemos perfectamente identificados. Entonces, el universo que se ha ido gestando de títulos en formato electrónico, pues es bastante rico, o se enriqueció más bien a través de la pandemia. Desde luego que hubo, ya entrando en el campo más bien en el tema de esta mesa sobre la profesionalización, pues hubo que hacer labor o redoblar esfuerzos de los cursos, talleres y diplomados que veníamos ya impartiendo desde ese tiempo. Creemos que desde ya hace algunos años, pues la comunicación que hemos tenido con las diferentes entidades editoras se ha fortalecido a través de nuestras áreas, de nuestro programa para la profesionalización de la actividad editorial que ya hemos venido operando desde el 2016, si no mal recuerdo, donde ya tenemos un programa, una cartera de cursos y talleres que impartimos anualmente. Son aproximadamente, iniciamos en el 2016, me parece, si no mal recuerdo, como con 12 cursos y talleres de diferentes temas, ¿no? Tanto dirigidos para la comunidad de editores de revistas como para la comunidad de editores de libros. Y hemos ido creciendo. Debo de mencionar que en estos últimos 2 años, de 2020 a la fecha, pues hemos estado impartiendo ya 24 o 26 talleres anuales, y los porcentajes de asistentes a estos talleres pues se han incrementado. Esto nos parece que muy normal, porque pues ahora los cursos son en línea y los editores están en casa, tienen mayor posibilidad de estar atendiendo estos cursos, ¿no? Cuando anteriormente, que eran de forma presencial, pues era más complicado trasladarse. Entonces creo que hemos aprovechado muy bien esta pandemia para tener un mayor alcance de nuestro programa para la profesionalización, teniendo, yo creo que estaba viendo hace poco unos datos. En total, en estos 6 años de este taller, hemos impartido 110 talleres dirigidos a la comunidad universitaria, de los cuales el 75% han sido presenciales y el 35% han sido en línea. O sea, hemos impartido un número de cursos en línea considerando los 6 años. Pero si lo comparamos con los asistentes a los talleres, o sea, en 2 años hemos capacitado la misma cantidad de usuarios de los que capacitamos 4 años antes, ¿no? Estoy hablando de 2,000 usuarios que asistieron a nuestros cursos. De esos 2,000, 1,000 asistieron los primeros 4 años y 1,000 asistieron en el último año y medio, en los últimos casi 24 meses que se llevó a cabo esta pandemia. Entonces, hemos aprovechado bien la tecnología. Con respecto a los cambios que yo percibo dentro de la comunidad editorial, ¿no? Con respecto a las revistas, no se vio gran cambio. ¿Por qué? Porque las revistas ya se estaban produciendo en línea. Ya tenían una sinergia muy bien definida, donde ya hacían la recepción de sus artículos en línea, la dictaminación en línea, la comunicación entre los equipos editoriales en línea, aprovechaban ya muy bien las tecnologías. Simplemente lo que hicieron es aprovechar esos equipos editoriales de las revistas, es aprovechar su tiempo para capacitarse y aprovechar más, ¿no?, lo que les estábamos ofreciendo. Creo que donde sí ha habido un mayor ajuste es en los equipos editoriales de los libros, donde hay que vencer esa resistencia, o se vieron obligados, nos estamos viendo obligados a vencer esa resistencia de editar en formato electrónico.
mientras que todo era color de rosa cuando estábamos de forma presencial, pues no pasaba nada. Teníamos, como ustedes dicen, los presupuestos disponibles para estar produciendo en formato impreso y seguíamos produciendo sin importar que nuestros almacenes a veces estuvieran llenos de más, ¿no? Y no se estuviera distribuyendo los libros de alta especialización, porque no los vamos a distribuir muchas veces en las ferias donde son de interés común. Se van a distribuir en los congresos, se van a distribuir en las facultades, en los institutos, donde están focalizados las personas que les interesa ese tema en particular. Pero, ¿no? ¿Cómo convencer a todas esas personas, a todos esos equipos editoriales realmente de decir, ¿sabes qué? Ya los tiempos están cambiando y ahora tienes que hacer lo mismo que hicieron las revistas. Pensar en dejar el papel un poco y pensar en llegar a los usuarios a través de los canales de comunicación de forma digital, donde vamos a tener la posibilidad de que tus libros puedan ser localizados por los especialistas en otra parte del mundo y puedan ser citados y puedan ser consultados particularmente. Gracias, Memo. Ahora hablaremos también de ese cambio de perfil de puesto. Muchas gracias por esa reflexión. Rubisha, tú ahora nos adelantabas un tema como que, bueno, nos tocó a todos, tenía que ver con el teletrabajo, cómo los equipos de trabajo tuvimos que irnos a nuestras casas, pero seguir operando de manera coordinada. La pregunta original era cómo se han creado sinergias o estrategias de trabajo positivas dentro de la pandemia que han cambiado la forma de trabajo, bueno, en tu caso, del ámbito de la Universidad de Aguascalientes. Sí, bueno, tú mencionabas este trabajo entre departamentos. Nosotros tenemos una estructura ya de diseño, digamos, de la universidad que permitía desde antes hacer ese trabajo. Lo único que pasó ahora con la plataforma es que se habilitaron pues, medios de comunicación electrónicos. Ya usábamos, a lo mejor en lugar de subir al piso inmediato de arriba a hacer un trámite, pues ya hacíamos la gestión por correo electrónico, por WhatsApp, ¿no? Un poquito eso. Nosotros somos una universidad pues relativamente pequeña y así funcionábamos. A nosotros, igual que comparte Memo, teníamos ya, como decía hace rato, desde el 2017 trabajando nuestra plataforma de revistas. Entonces, realmente no vimos tanto el impacto y vimos tanta la necesidad de hacer el cambio de los procesos, porque ya venían funcionando. Lo que sí nosotros vimos también, como dice Memo, fue en la parte editorial de producción de libros. Habilitamos, como también compartía, nuestra plataforma ya de OMP para poner a disposición nuestro catálogo y la publicación de los libros en acceso abierto, pero tuvimos que desarrollar habilidades y capacidades en el equipo editorial que normalmente hacía un proceso editorial pues tradicional, en ahora hacer uso de esa plataforma, el hacer pues de compartirles la necesidad y la importancia de que ahora todos los datos fueran metadatos de la plataforma para una mejor localización, para que realmente cumpliera este objetivo de hacer una edición electrónica que pudiera pues ser localizado en cualquier parte del mundo. Tuvimos también pues que enfrentar la parte de los recortes presupuestales, que también nos limitó en poder armar equipos de revisión de cada uno de los proyectos. Pues nos quedamos con menos gente y tuvimos con esas personas pues sacar los mismos proyectos que ya se venían trabajando. Sí hay, como dice Memo, hay resistencia por parte de los actores que trabajan en el proceso editorial de libros, pero creo que tiene también que ver con el flujo de trabajo que actualmente los editores universitarios tenemos, y eso es algo importante de entender. Estamos trabajando con menos recursos, tenemos que cumplir con los proyectos que se están asignando y los tiempos son muy cortos. Entonces, a veces esa resistencia no es simplemente por no querer hacerlo, sino porque pues, no da la vida para aprender nuevas formas de hacer las cosas. Una de las cosas que nosotros identificamos en este estudio que les compartí hace rato es que a veces pues hay editores que tienen una gran trayectoria, que tienen un gran conocimiento de muchos años en el proceso editorial y se les dificulta mucho la tecnología. Entonces, también hay una
pues resistencia de integrarse en esos procesos, no porque no quieran hacerlo, simplemente porque es una generación que a veces les cuesta mucho más trabajo aprenderlo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues desde las cabezas editoriales, nosotros aquí, la jefa del departamento editorial es la maestra Marta Esparza, es quien ha tenido que sortear todo este tipo de situaciones que nos trajo la pandemia, que nos trajo el uso de nuevas tecnologías, pues para poder atender todos los indicadores y todos los objetivos que se están planteando desde nuestra institución. Muchas gracias. Ay, sí, muchas gracias, Gubisha. Benito, desde Chile, desde Finisterrae, si tuvieras que decir algo que sucedió como un elemento positivo de este cambio, de este empujón que nos dieron para cambiar nuestras formas de trabajo, ¿cuál sería? Bueno, sí, en nuestro caso, como ya lo señalaba, hubo una serie de coincidencias, a veces desgraciadas y a veces fortuitas, ¿no? En la medida en que efectivamente se reduce el presupuesto y se obliga a pensar, ¿no? A mirarnos, coincidió particularmente con el proceso de reflexión sobre qué editorial queríamos, ¿no? De hecho, iniciamos ahí un proceso de renovación, que significó también la consagración, la redacción de una política editorial, que de hecho no existía como tal, ¿no? Se sistematizó, se reflexionó en torno a lo que se quería, y estamos también viviendo un cambio estético a nivel del logo, en fin, ¿no? De las colecciones. Entonces, justamente en virtud de quizás no poder configurar como queríamos un catálogo, no poder optimizar como queríamos también la distribución, se optó por esta reconversión, por este mirarnos hacia adentro en atención a cómo plantear, ¿cierto? Siendo optimistas respecto de la posible apertura, bueno, ya esperamos que el próximo año ya sea más razonable y normal. Entonces creo que fue un buen ejercicio para sentarnos a pensar y a meditar qué editorial queríamos. Y porque también creo que es parte de los procesos universitarios, uno siempre está pensando cómo mejorar, ¿no? Y en esa línea efectivamente nos sentamos a reflexionar con el comité editorial, ¿cierto? Con los encargados en torno a, bueno, cómo optimizar la labor de la editorial, en atención también a una cuestión que uno advertía en el entorno, que tenía que ver en particular por la mayor necesidad de contenidos, ¿no? La pandemia, el estallido en el caso de Chile también nos llevó a decir, bueno, tenemos que pensarnos, tenemos que mirarnos. Estamos además en un proceso constitucional de reforma, de desarrollo de una nueva constitución que también obliga a la gente, mucha gente se está informando, quiere pensar, ¿no? Estamos hablando del cambio climático, entonces hay una serie de cuestiones que dicen relación con la necesidad de contenidos. ¿Y quién mejor que las editoriales universitarias para proponer contenido? Entonces, creo que en ese sentido ha sido una buena oportunidad para empezar a sondear los contenidos que sean necesarios, que sean pertinentes, que sean provocadores, levantar esos contenidos, generar nuevos mecanismos también, nuevos mecanismos diría, de obtención de contenido, de cómo renovamos el catálogo, las formas incluso de postulación a nuestros procesos editorial también se han ido diversificando en esta misma, diría, estrategia de buscar mejores contenidos y también buscar mejores o más que mejores, otros lectores, ampliar el núcleo de lectores al cual uno en general accede. Sí, exacto. La pandemia nos hizo pensar distinto, pero también escucharnos distinto, ¿no? Quién sabe, tuvimos que reencontrar esa forma de escucharnos. Y bueno, por último, Vianney, tu reflexión, tú perteneces a una universidad pues privada mexicana, ¿cómo se vivió desde ese ámbito y cuál fue algún aspecto positivo de este repensarnos que vivimos? Sí, la verdad es que posiblemente coincido con mis compañeros, ¿no? En cuanto a los retos que implicó trabajar desde casa, todo lo que implicaba esta nueva normalidad. Me gustó lo que decía Benito, ¿no? Sobre ese tiempo, sobre repensar el carácter del trabajo a distancia, ¿no? Los retos que implicaban, digamos, el dejar de ser hiperproductivos para enfocarse en pausar un poco las condiciones de trabajo y volver a generar una estrategia que permitiera compartir otras experiencias. En ese sentido, pues también nosotros pudimos, independientemente de que yo no estoy en la editorial universitaria de mi universidad, pero sí colaborando con proyectos alternativos sobre esto, pues pudimos tener una nueva reconfiguración de
de las relaciones y los vínculos con otras, pues con otros saberes y con otros entornos. Esto fue un caso de el que tuvimos con el Comité Académico de Interlínea, un espacio de radiodifusión coordinado por Sofía de la Mora, y en el que participamos precisamente Camilo y yo, en donde, pues ahí es donde procurábamos comprender desde otra perspectiva qué estaba sucediendo en el entorno editorial, qué pasaba en las ferias, cómo construir, ¿no?, un discurso o relaciones teóricas sobre el quehacer editorial, qué nuevas estrategias pueden habitar dentro de nuestras colaboraciones, cómo funciona, ¿no?, la nueva dinámica de colaboración entre instituciones, qué implica, ¿no?, programar, situarnos en el presente ante esta perspectiva, cómo programar al futuro, cómo entender el pasado. La verdad es que fue un proceso muy rico, ¿no? Entender al producto libro como un producto de consumo, como un artefacto simbólico, como incluso un discurso retórico. Bueno, en final, me parece que esto nos ha traído de forma positiva la pandemia, ¿no? El cómo colaborar incluso en estas jornadas, ¿no? Cómo poder colaborar con otros colegas que pues piensan y hacen y tienen otras alternativas para tener acceso a sus publicaciones y sus contenidos. Me parece que por ahí yo rescato varias cosas de lo que ha sucedido en casi 2 años de pandemia. Muchas gracias, Vaney. Bueno, una tercera pregunta sería, después de estas reflexiones que hemos hecho, más o menos como lo que hubo que afrontar y algunas cosas buenas que surgieron, o al menos rescatables, de cómo tuvimos que reestructurar otra manera de pensarlo, me gustaría que nos compartieran ustedes su reflexión desde su ámbito de cómo se describiría o cómo describirían el perfil de puesto que tiene un editor universitario. ¿Era el mismo que antes? ¿Cambió? ¿Qué conocimientos nuevos tendría que aplicar un editor universitario? ¿Y cuáles de los que ya se tenían seguirán vigentes? ¿Quieres responder tú primero, Gubisha? Te invito. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que justo en esta reflexión que mencionan mis compañeros de mesa, Benito y Vianney, de pues reorganizar esta nueva realidad y esta nueva forma de trabajar, pues la función que tenemos como desde las editoriales. Yo creo que está como muy claro un perfil que se divide en 3 áreas. Yo creo que, bueno, la parte del proceso editorial tradicional, ese tendrá que seguirse dando, ¿no? De esta forma muy cuidada en cuanto a la corrección, a la evaluación, a la curaduría de los materiales, ¿no? Los comités editoriales tendrán que seguir haciendo su trabajo de selección de temáticas, pensando un poco en esto que decía Guillermo, de no llenar los almacenes de libros, de pensar más en los lectores y que los productos que se generen pues tengan la calidad y el cuidado editorial con el que tradicionalmente las editoriales han estado operando. Hay una segunda área que pues los editores han tenido que integrar a su forma de trabajo, y es la parte del uso de los TICs, ¿no? Es innegable que, bueno, pues los nuevos editores tendrán que, si pues incorporar en sus equipos editoriales o incorporar en sus habilidades y conocimientos el uso de nuevos lenguajes, de nuevas plataformas, de nuevas formas de producir los productos editoriales, ¿no? En formatos y demás, para poder dar mayor visibilidad
a toda esta producción. Y algo que yo platico mucho con Marta, y la jefa del departamento editorial por acá, que pareciera algo invisible, pero que también es necesario entender que los editores que están a cargo de estas áreas, también hay una parte administrativa que tienen que tienen que gestionar. Y a veces eso es como invisible, que lleva mucho tiempo entregar informes, entregar cosas que pues necesitan atenderse porque es parte de las actividades que les son asignadas. Entonces, creo que para poder hablar de un proceso de reconocimiento institucional a la labor editorial de los editores, tendría que atenderse esas 3 áreas en los perfiles de los editores universitarios. Muchas gracias. Sin duda el reto está justo ahí en pasar a lo digital. Benita, tú desde Chile, desde Finisterrae, ¿cómo describirías el perfil moderno del editor universitario? No solo el que debería ser, sino, digamos, comparado con el que existe, el que hace falta construir. Sí, bueno, yo creo que es fundamental asumir que uno tiene que asumir tareas múltiples, ¿no? Creo que ya no basta solamente con un proceso de una lógica más bien de la manufactura, ¿no? O del artesanal, sino que también hay que pensar en lo industrial, en el buen y amplio sentido y en el mal sentido también, ¿no? O sea, uno tiene que saber barajar, ¿no?, ciertas estrategias desde, como decía hace un rato, desde tener el buen ojo, la intuición, el olfato, para detectar contenido, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Buscar contenido, difundir contenido. Entonces tenemos que tener un ojo, curiosidad fundamental para mí, es una herramienta vital, ¿no? Un buen editor, curiosidad, conocimiento, inquietud respecto de contenido, respecto de temas, ¿no? Generar proyectos editoriales, no solamente recibir manuscritos, sino que también generar proyectos, ¿no? Yo creo que es una tarea que para el mundo editorial es fundamental. Y en ese sentido, evidentemente, junto con diría, los conocimientos técnicos, ¿no?, estéticos, ¿no?, del proceso editorial, también hoy día es fundamental, en atención a las modificaciones en el proceso de distribución y difusión, conocer, manejar o desarrollar herramientas en materias de redes sociales, de páginas web, de YouTube, en fin, ¿no?, de todas las redes. Uno tiene que estar al tanto, ¿no? No solamente delegar en que alguien haga esa tarea. Uno tiene que estar al tanto, tiene que entender cómo funciona, tiene que entender de métricas, ¿cierto? De, qué sé yo, de búsquedas de Google, tiene que saber posicionar, sin perjuicio de que a uno le guste o no, pero esto da toda la causa. Y de hecho, incluso en el caso de ediciones Universidad Finisterra, en algún momento se me pidió también, ¿no?, cómo ponderábamos la incidencia de nuestras publicaciones, y yo dije, bueno, tuve que construir ciertos indicadores objetivos, ¿no?, como gustan de establecer la gente de números, indicadores objetivos de cómo nuestras publicaciones estaban o no siendo leídas, comentadas, ¿no?, tenían o no influencia en el campo académico-cultural, ¿no? Efectivamente, tuvimos que levantar datos, algunos generados a través de estas métricas y otros también levantados por datos de visibilidad o de, qué sé yo, de lectoría, en fin, ¿no? Y construir parámetros. Y sobre esos parámetros decir, bueno, efectivamente nuestros libros están teniendo este rango de incidencia, ¿no?, y queremos intencionar una mejoría. Bueno, eso también nuevamente le agrega otra dificultad, o más bien otro desafío, ¿cierto?, a los editores. Vale decir, trabajar, construir métricas, comparar, proyectarlas y ver cómo pueden mejorar esas métricas. Entonces, el editor es un humanista, ¿cierto?, que debe hacer de todo un poco, ¿no? Debe ser un artesano en generar contenidos, en procurar proyectos, imaginativo, tiene algo de autor. También quizás a propósito de otras de las preguntas que estaban planteadas, pero evidentemente el perfil de los editores y de las editoras también está dado muchas veces por su origen desde la literatura, desde la filosofía, desde la poesía, ¿no? En fin, tiene que ver también, ¿no?, con lo creativo, pero obviamente pensando en la lógica de que esto es diríamos, un proceso que necesita mostrar ciertos resultados. Evidentemente sabemos que los números azules no son tan cercanos al mundo del libro, pero sí al menos, ¿no?, que el proyecto editorial tenga algún grado de sustentabilidad, al menos, ya lo decía, al menos en relación al impacto, ¿no?, a las citas, a las referencias, al uso de la bibliografía, ¿no?, a la presencia en seminarios, qué sé yo, a la obtención de premios o reconocimientos, que son las métricas que uno puede construir, porque evidentemente uno genera, procesa y crea libros y edita libros para que sean leídos, ¿no? Quizás no por miles ni por cientos de miles, pero sí
por público que tenga interés y que genere conversación y discusión en torno a esos libros. Entonces, recapitulando, evidentemente, un editor de ahora en más tiene que desarrollar herramientas múltiples, ¿no?, de acceso al fenómeno editorial, a los libros, desde lo creativo, desde lo práctico, desde lo métrico, desde lo económico, desde la difusión. Sí, de acuerdo. Ahora, como dices, tiene que ser un hombre como multitask, tiene que hacer varias cosas y al menos si no dominarlas, saber varias cosas. Como que hemos regresado a tener que ser renacentistas, imagínate. Vianey, tú desde la Universidad Intercontinental, perdón, ¿cómo describirías ese perfil de puesto de un editor universitario moderno? ¿Qué tiene que hacer y saber de lo que ya se sabía y de lo que hay ahora? Sí, gracias, Carlos. Pues se me ocurren un montón de premisas. La verdad es que me gusta esto que comparten mis compañeros de mesa, porque sabemos que tenemos en el día a día un montón de necesidades por atender, ¿no? Esto que mencionaban, a veces somos gestores, a veces somos analíticos, a veces tenemos que incluso procurar la vinculación para hacer que sucedan las cosas. Pues eso implica un montón de saberes, ¿no? Precisamente, pues cada uno de nosotros procedemos de diversas disciplinas muy específicas. A nadie se nos preguntó, ¿no?, que queríamos dedicarnos a los libros. De hecho, pues algunos de nosotros pues no sabíamos que por ahí iba a ser el camino, ¿no? Sin embargo, pues la industria existe, la industria va en crecimiento. Creo que sí, lo que exige también es adaptarnos, ¿no?, a las nuevas plataformas, pero sobre todo a los nuevos lectores. O sea, nos hemos descubierto en esta pandemia, pues sí, confrontarnos con nuestra labor editorial, sí mejorar la forma en que hacemos las cosas, procurar alternativas y procesos. A mí me parece extraordinario ahí lo que comenta Memo con todos los números que tiene, que se incrementó exponencialmente los productos editoriales, y que lo tienen muy mecanizado, lo tienen ya muy estructurado. La infraestructura es fundamental. Sin embargo, creo que pues cada uno de nosotros necesitamos una perspectiva amplia, de acuerdo a nuestro propio perfil, para poder desarrollar el potencial que podemos tener, ¿no? Al final, lo que estamos procurando es precisamente qué pasa con nuestro lector, cómo llegar a él y hacer productos más accesibles. Eso yo creo que es un tema fundamental que nos debe procurar en nuestro quehacer. Al final, esto deberemos asumir entonces, pues, que la gestión editorial pues radica en tener conformado en los aspectos que tal vez que desconocemos, ¿no? Como lo que decía Benito, ¿no? Pues saber cómo medir, saber el impacto que tienen nuestros productos, y algunos temas con respecto a la visibilidad de esos productos. En alguna mesa de antes también hablaban sobre cómo diferenciar esos productos, ya sea a partir de medios, nuevas plataformas, pero también la parte estética. Cómo producir libros estéticamente mejores, que sean mejor adaptados a los formatos, a las plataformas, con una selección tipográfica adecuada, con una composición adecuada. Me parece que las necesidades que requerimos en cuanto a la profesionalización de los editores radica en eso, en comprender que pues a quién nos dirigimos, ¿no? Y quién lo va a leer
y que no les sea una pesadilla, ¿no? El tener que acceder, aunque sea súper accesible, nuestros libros en todas las plataformas, pues cómo lo está recibiendo. El tema de la recepción de los productos editoriales, pues es fundamental. Y también saber que debemos tener pues un ida y vuelta de lo que opinan nuestros lectores. Ok, muchas gracias, Vianey. Y bueno, Memo, tú fuiste deliberadamente dejado al final de esta pregunta, de esta ronda, porque tú pues te toca trabajar en la UNAM, que siempre tiene que ser la punta de lanza de la vanguardia, y te toca trabajar en el área digital del área de publicaciones de la UNAM, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese perfil de puesto de un editor contemporáneo universitario? ¿Qué de lo anterior tiene que abrevar y qué de lo nuevo tiene que tomar? Tu micrófono, Memo, tu micrófono. Coincido con las opiniones de mis compañeros, totalmente con la de Gubisha, de que, pues bueno, todo lo aprendido en torno a la labor editorial, pues no se debe de dejar a un lado, ¿no? O sea, ese arte de la buena escritura, del cuidado, de la creatividad y de generar productos editoriales que sean atractivos y de interés para el público usuario, y tener esa sensibilidad de generar esos productos que de verdad sí sean de interés, pues eso no se debe de dejar a un lado. Lo que sí, y ahí coincido con todo lo que dijo Benito, de apropiarse, siempre le hemos llamado por acá de alguna manera, de alfabetizarse tecnológicamente en todos los ámbitos. No quiere decir que te vuelvas un especialista en las métricas, no quiere decir que te vuelvas un especialista en un marcado, en un nuevo marcado, no quiere decir que te vuelvas especialista en la instalación de las plataformas y de metadatos y todo lo que conlleva trabajar con ediciones digitales, con su distribución y con su impacto, o con elevar su impacto a través de diferentes plataformas, índices y bases de datos, canales de distribución, sistemas de comercialización en electrónico. Desde luego que el trabajo sí va a incrementarse muy probablemente. O sea, no es lo mismo nada más que editemos un libro en impreso y entonces pues ya lo pongamos en los anaqueles, ¿no? Y ya se acabó, ¿no? Pues ahora hay que pensar en que tenemos que llenar mínimamente los metadatos, y llenar una ficha completa de metadatos es un trabajal, ¿no? Es un trabajal, o sea, implica ahí medio día quizá, o bueno, un par de horas o 3 horas para hacer una ficha de metadatos de un libro. Entonces, pues de eso hay que estar conscientes, ¿no? Pero también hay que estar conscientes que ese trabajo adicional va a tener, o se va a ver reflejado en un mayor impacto de nuestras ediciones. Pero entonces, bueno, no vamos a hacer quizá, deberán de transformarse también las estructuras de los equipos editoriales, donde se reconozca la necesidad de incorporar nuevos perfiles que apoyen al editor tradicional, que apoye y que sea la comunicación entre el editor tradicional, entre el informático, entre varios actores que estén colaborando, ¿no? Pero eso no deja a un lado que el editor tradicional, que ya venía haciendo su trabajo, se tenga que transformar y adaptar a los nuevos cambios, ¿no? O sea, ¿cuánto no vimos de verdad, no? Y todavía no sucede. O sea, desde usar el Zoom, ¿no? Desde usar el Zoom para las comunicaciones, todavía habemos quienes no abrimos el micrófono, ¿no? Entonces, pues bueno, son adaptaciones que tenemos que estar realizando, ¿no? Permanentemente, y confiar en que la tecnología pues nos va a ayudar a tener un mayor impacto, alcance, posicionamiento de todas nuestras ediciones, que a fin de cuentas eso es lo que buscamos, ¿no? Si bien, o sea, esa es nuestra labor como editores, ¿no? Lograr que la producción de nuestras universidades llegue a las personas que las van a leer, sean 10 o sean 1000, pero que llegue a quienes se les interesa, ¿no? No podemos decir que un libro especializado va a tener los mismos lectores que un libro de interés general de literatura. Desde luego que el de literatura va a tener miles de lectores, y el especializado va a tener esa red de conocimiento, pero hay que lograr hacérsela llegar a esa red de conocimiento, ¿no?
estén en donde estén. A lo mejor va a ser más difícil buscar esos canales, porque el de literatura lo llevamos y lo ponemos ahí en el estante, lo ponemos ahí en Amazon y rapidito lo encuentran y lo van a leer y lo van a empezar a consultar. Pero el especializado no. El especializado implica buscar esas redes de investigación especializadas y ponérselos, hacérselos llegar. Para eso, entonces, tenemos que también tener sinergias con otras áreas de nuestras propias instituciones, llámese las bibliotecas, que son los especializados, las áreas especializadas dentro de nuestras universidades, quienes pueden tener ese panorama general de la investigación de las redes del conocimiento a nivel internacional, ¿no? Quienes pueden tener esa claramente cómo se vincula nuestra comunidad académica y de investigadores en el mundo con otras universidades, con otras instancias. Debemos de acercarnos necesariamente a ellos. Debemos de acercarnos necesariamente a la... ¿Apagó? Debemos de acercarnos a las áreas de infraestructura, de tecnologías, para poder tener, sí, esa infraestructura que realmente nos permita lograr poner nuestras ediciones en con un mayor alcance. Y así irle buscando. Muchas gracias, Memo, por ese cierre de esta ronda de participaciones. Ahora me gustaría, bueno, a partir de las reflexiones que ustedes nos han compartido, es indudable que, claro, tiene que, o sea, no desaparecer, pero sí transformarse o validarse o aumentarse los trabajos que tiene que hacer un editor universitario. Te pediría a ti ahora que empieces la ronda, Benito. Entonces, desde este ámbito de la edición universitaria, sin duda hay que encontrar maneras, digamos, todo el trabajo es colectivo, todos los esfuerzos que hacemos son colectivos, y desde el ámbito universitario, pues, todo pasa por como dices, como una esquematización o un formato en el que podemos profesionalizarnos. En Chile es algo que no tenemos claro en México, pero desde Chile, ¿cuál es tu opinión de esas oportunidades o de esos campos o espacios que permiten la profesionalización, la capacitación para los editores universitarios para enfrentar estos nuevos retos? ¿Hay o no hay espacios, instituciones, foros donde se pueda hablar de ese paso hacia la capacitación en Chile o en tu universidad o en el ámbito universitario que tú conoces? Y ya después en el país, si nos vamos lejos. Bueno, como en todas estas materias, cuando uno habla de profesionalizar, asume un implícito, vale decir que hay efectivamente una industria, vamos a llamar así, una industria cultural consolidada, ¿cierto?, que dé pie, que propenda a la conformación de ese nivel profesional, para que atienda esa exigencia profesional, ¿no? Ahora, en todas estas materias, efectivamente, uno debe al menos hacer un paréntesis, porque también cabe preguntarse, bueno, ¿en qué grado de consolidación de la industria del libro estamos, ¿cierto? Respecto efectivamente del peso, la presencia, porque profesionalizar en un sector que a veces no es tan profesional, y no lo digo porque no hagan bien su trabajo, sino que porque las formas, las dinámicas, ¿cierto? Y como ocurre también en el ámbito del arte, ¿no? Que terminan más bien los trabajadores, ¿cierto?, del libro subsidiando con sus esfuerzos, ¿cierto?, la cadena de producción del libro, ¿no? Vale decir, cuando digo que, qué sé yo, los sueldos, ¿cierto?, los honorarios que ganan, que no corresponden a lo que deben ganar. Entonces, evidentemente, quienes trabajan en el ámbito del libro, hablo de todo el proceso editorial, no solamente el mundo universitario. Y es más, en ese sentido, quienes trabajamos en el ámbito de las editoriales universitarias somos, entre comillas, un poco privilegiados, ¿no? Porque sabemos que nuestro presupuesto, al menos en el término de las editoriales universitarias que yo conozco, no está necesariamente supeditado, ¿cierto?, nuestros ingresos a las ventas, ¿no? Hay un presupuesto establecido, ¿no? A diferencia de muchas editoriales, digamos, independientes, que hoy día además se estila bastante, ¿no?, que sí están, ¿no?, supeditadas a la venta, ¿no?, y tienen que vender efectivamente para subsistir. En el caso de la universidad tiene esta particularidad que está amarrada, ¿no?, está anexado a los presupuestos, ya sea de una facultad o de la rectoría o de una vicerrectoría, ¿no? Por tanto, tiene quizás un mayor riesgo, y también ese riesgo se asume publicando cuestiones que quizás probablemente saben que tienen poca salida, ¿no? Es un texto de filosofía que ha sido muy críptico, claramente no va a ser un bestseller, ¿no? Pero sabe que el foco es la difusión de ideas. Entonces, yo creo que ahí es también una búsqueda respecto de cómo entender, ¿cierto?, el proceso de instalación de la dinámica del libro. Y creo que en ese sentido hay, hoy por hoy en Chile en particular, ¿cierto?,
algunos diplomados y algún magíster, ¿cierto?, en edición, pero creo que falta todavía sistematizarlo, pues. Son todavía instancias muy centralistas, vale decir, de Santiago solamente, ¿no? Y falta esto diversificarlo, ¿no? Generar efectivamente, no solamente respecto de cómo editar libros, ¿no? Y que yo creo que sí, hay que hacerlo, ¿no? La manufactura, ¿no? El proceso, digamos, desde el texto, el trabajo del texto, la corrección, pero también falta quizás el siguiente paso que tiene que ver con cómo diversificar las estrategias, vamos a decirlo así, comerciales, ¿no? De posicionar los libros, ¿cierto? De vincularse con otras áreas también, ¿no? Respecto a cómo trabaja el mundo del libro, el mundo de la edición, respecto de otras áreas de consumo, ¿no? Cómo se generan sinergias, ¿no?, respecto de la instalación o la visibilidad del universo del libro, ¿no? Y esto evidentemente va de la mano porque el universo del libro, de la edición, no está separado del mundo de la cultura, ¿no? No está separado de la sociedad. Entonces también es cómo se inserta el mundo del libro, la edición, respecto de las otras ramas de la actividad, ¿no? Social, cultural, humana. Y en ese sentido creo que falta todavía justamente diversificar y también quizás no solamente respecto de la generación de contenidos, sino también del análisis, ¿no? Que creo que eso también hay una necesidad, para decir cómo analizamos el fenómeno del libro, desde la teoría, ¿no? Desde la historia del libro, desde la historia de la edición. No solamente enseñar a hacer libros, sino que entender de dónde viene esta idea de hacer libros, ¿no? Pensemos el bestseller de, ¿cierto? Me fue el nombre, del universo de un junco, ¿no? O sea, a propósito justamente de una revisión de la historia de la edición, ¿no? O sea, la gente quiere saber de dónde viene el libro, por qué los libros, por qué hay necesidad. Entonces, si lo miramos solamente desde una lógica de producir productos, valga la redundancia, ¿no?, libros, y no entender que también son fenómenos culturales, y que también respecto de esos fenómenos culturales debemos poner el ojo, porque a la gente también le interesa saber y profesionalizar también la reflexión sobre el universo del libro. No solamente la producción, la reflexión sobre la recepción del libro. Cómo estamos leyendo, cómo se vincula el libro, la actividad, el resultado, cómo se vincula también con aspectos formativos, cómo se vincula con la educación, cómo se vincula con los planes curriculares de las universidades, ¿no? Cómo se visibiliza los libros, nuestra producción editorial en nuestras propias universidades. Y no digo venderlos, digo leerlos, digo integrarlos, ¿cierto? Para que tengan visibilidad, para que tengan impacto, para que tengan trascendencia. Porque si nos quedamos satisfechos solamente con vender los libros, estamos haciendo el trabajo a medio camino, ¿no? También tenemos que ver cómo inciden esos libros que estamos produciendo, inciden para bien en el mundo que estamos creando. Muchas gracias por esa reflexión, Benito. Sí, nuestra profesionalización, como dices, tiene que ser transversal, no tiene que salir del ámbito tradicional, ¿no? Para conjugarse con otras cosas. Vianey, ¿tú qué oportunidades ves o hacia dónde ves que se puede mirar si uno quiere profesionalizarse o capacitarse o entender de un modo distinto, como acaba de decirnos Benito, en el mundo de la postpandemia, lo que hace un editor universitario, que es hacer libros, pero no solo eso, sino integrarlos, como acaba de decir Benito, a la sociedad para tratar de hacerlo mejor, ¿no? ¿Hacia dónde mira uno bien? Sí, pues para variar en estas contribuciones, Benito, tienes mucha perspectiva. La cuestión aquí, bueno, yo lo percibo desde varios ámbitos, ¿no? Hace poco, platicando con Sofía de la Mora, nos decían, bueno, ¿qué estamos pretendiendo con respecto a esta profesionalización del ámbito editorial? Sí, efectivamente podría yo categorizar en tres grandes rubros. Por una parte, el tema, ¿no?, de la capacitación, en donde esto nos podría proveer, ¿no?, de algunos recursos técnicos muy delimitados, muy hiperespecializados, pero muy necesarios, ¿no?, para el conocimiento y uso de nuestro hábito. Por otro lado, bueno, hay algunos cursos que yo puedo rastrear, ¿no?, así de forma muy general, ¿no?, los programas que produce Versal, los productos que ofrece Caniem, ya así muy específicos en el ámbito de la visibilización y la materialidad,
los espacios de tipografilia, ¿no? Que tiene ahí por ahí un seminario de tipografía editorial. Por mencionar algunos, ¿no? También existen, por otro lado, los espacios de profesionalización, que ya los entiendo ya como espacios más formales, los programas académicos que consolidan las universidades. En este caso podría ser como la maestría en diseño y producción editorial de la Metropolitana, la maestría de la Universidad del Estado de Morelos. Por ahí he rastreado la licenciatura en edición de la Autónoma de Nuevo León. Lo que hace la Universidad de las Ciencias y Artes del Libro, la UNICAL. Pero también hay otros entornos. El espacio, por ejemplo, que existe sobre esto que comentaba Benito, sobre los espacios colectivos. También nos hace falta hablarnos entre nosotros y fomentar esa cultura editorial. Para ello, pues están esta instancia que nos convoca, ¿no? El Instituto del Libro, los trabajadores de la edición, el mismo espacio radiofónico Interlínea, y ahora pues también hemos integrado una nueva asociación de cultura lectora, edición, escritura y oralidad, en donde buscamos dar visibilidad a los actores del ecosistema editorial, un poco como un espacio vinculatorio para promover, impulsar proyectos editoriales que a su vez también generen este sentido de pertenencia, la profesionalización de este campo multidisciplinar, porque sabemos que pueden haber diversos saberes, como lo comentaba Memo, no todo lo tenemos que saber todos de todo, pero sí tener nociones sobre qué pasa. Y este espacio, pues también nos interesa fomentar esa investigación, la discusión, el análisis crítico sobre el libro, y también edificar algunos planes de desarrollo en torno a la política cultural para poder promover intercambios de experiencias entre los miembros. Bueno, yo creo que ante esas perspectivas, yo creo que se pueden hacer mejores y más profundas las habilidades que puedan necesitar el ámbito de la edición. Muchas gracias, Vianey, por ese recorrido. Es verdad que todas esas instituciones o esos organismos han abierto espacios por donde se empieza, ¿no? Por donde se puede empezar a buscar esta profesionalización. Memo, para ti, la misma pregunta, ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde mirar para encontrar esa profesionalización? Ya nos habías adelantado un poco las gestiones o las iniciativas que ha tenido la Universidad Nacional y lo exitosas que han sido, pero bueno, por favor, ahonda en ese tema y compártelo con nosotros. Sí, bueno, pues prácticamente en la UNAM tenemos, yo identifico 3 actividades como muy importantes en torno a la profesionalización de la actividad editorial. Una de ellas es el taller de procesos editoriales. Es una actividad que organizan un grupo de editoras de la UNAM de diferentes instancias. Voy a decir algunas, no voy a... Bueno, las que se me vienen a la memoria en este momento: el Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Como lo dije, son las que se me vienen ahorita a la memoria, no estoy seguro que sean todas, pero es un taller, es un grupo de editoras que se ha preocupado precisamente por realizar actividades encaminadas a la profesionalización. Ya lleva, si no mal recuerdo, 15 ediciones realizándose. Entonces pues ya realizan actividades, mesas redondas, conferencias y charlas anualmente en el mes de junio. Y bueno, pues hay que reconocer que ya se tienen 15 años de este taller de procesos editoriales. Otra de las actividades que se realiza también dentro de la UNAM es el Seminario Permanente de Editores, en el cual pertenecemos o participamos Ubisha y un servidor.
en el que desde hace ya 7 años, hemos cumplido 7 años de realizar ininterrumpidamente, mes con mes, mesas redondas, conferencias y talleres. En este seminario, en principio, encaminadas hacia la profesionalización de los equipos de revistas académicas. Pero en el último año lo hemos tratado de abrir un poco más porque pues, nos damos cuenta también que las temáticas que hemos abordado pues, son de interés no solamente para los equipos editoriales de revistas, sino también para los editores, las unidades editoras de libros universitarios. Ahí pues ya tenemos una gran labor, también aquí participan editores de diferentes instancias de la UNAM, pero también se han sumado otros editores, tal es el caso de otras instancias, tal es el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que participa Gubish, de la Universidad del Estado de Hidalgo, de la Universidad de la Ciudad de México, del Colmex y de algunas otras. Ya es un grupo bastante consolidado que, como lo digo, pues mes con mes realizar actividades de mesas redondas, conferencias y talleres, pues no es una tarea, más bien es una tarea digna de mencionar, en donde pues las hacíamos de forma presencial, pero con la pandemia también nos hemos dado la tarea de realizarlas de forma en línea y hemos tenido un fuerte impacto. Y como ya lo dije dentro del taller, del programa para la profesionalización de la actividad editorial, esta actividad que iniciamos en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, formalmente iniciamos ya con este nombre en el 2016, pero que previamente ya se tenía un antecedente porque trabajaba Publicaciones y Fomento Editorial en colaboración con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación. Camilo nos contactaba cuando yo estaba colaborando allá en Cómputo, nos contactaba para que organizáramos los talleres, los primeros talleres que se daban, yo creo, en torno a la edición de libros electrónicos. Empezamos dando esos primeros talleres en torno a la edición de libros electrónicos y ahorita ya la oferta es mucho más amplia. Ya damos sobre diferentes plataformas, Open Journal System, Open Monograph Press, lenguajes de marcado como XML, corrección de estilo, derechos de autor, InDesign, varias temáticas que damos, tratando de cubrir la necesidad o los temas que creemos que deberían de ser importantes en eso que decía yo anteriormente, que los editores tradicionales deberían de tener conocimientos y no ser especialistas, sí tener el conocimiento de cómo se llevan a cabo las cosas para ponerse a comunicar con sus colegas de otras áreas y de otras profesiones. Dentro de este taller para la profesionalización, pues hemos, como ya les compartía, hemos impartido en total 110 talleres, de los cuales, pues, ese dato creo que es muy importante de mencionarlo, ¿no? El 75%, como lo dije, han sido talleres en presenciales y el 35% en línea. Y pues, bueno, pues ahí más o menos hemos abarcado lo mismo. Tenemos ya un alcance más o menos considerable porque tenemos aproximadamente un 5% de impacto o de asistentes de Iberoamérica, de otras partes, de otros fuera de la UNAM. Ahí entonces, y también pues aunado a ello desarrollamos por ahí algo que nos ha también dado mucha demanda, que es el diplomado para la edición de revistas académicas, que ya llevamos 2 ediciones y con muy buena aceptación y muy buena demanda, y el siguiente año estaremos también incorporando un diplomado para la edición de libros electrónicos. Entonces, pues bueno, pues es la oferta que tenemos desde la UNAM, ya no es nueva, como lo dije ya previo a la pandemia ya lo venimos desarrollando, pero la pandemia nos ha dado esa posibilidad de tener un mayor alcance. Hemos elevado el número de inscritos, de asistentes. Si bien de forma presencial teníamos grupos máximos de 20 personas para darles una mayor atención, ahora de forma en línea tenemos grupos hasta de 50 personas, con lo cual, pues bueno, pues sí nos da mucho gusto que sigamos teniendo ese impacto y que, bueno, pues la comunidad de editores nos siga buscando para poder participar dentro de nuestros talleres en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, que están todos invitados. Muchas gracias, Memo, por ese recuento tan detallado de algunas iniciativas que se han hecho desde la UNAM. Y bueno, Gubisha, para cerrar esta ronda,
bueno, tú estás en Aguascalientes, por un lado, como dices, estás en el ombligo de México, pero lejos de la capital. Al mismo tiempo, por otro lado, pues la virtualidad nos ha permitido cerrar las geografías o que no importa dónde estamos para poder tomar esos cursos. En tu caso, ¿hacia dónde se mira para buscar esa profesionalización o esa capacitación o para adquirir esos nuevos conocimientos como editores universitarios? Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros, lo mencionaba al principio, trabajamos en red con pues una red que está integrada con los editores que están a cargo de las publicaciones académicas, publicaciones periódicas académicas de la institución. Son 17 proyectos, 14 de ellos son revistas que ya están operando. Y también les compartía que habíamos generado un estudio de comunidades de práctica que nos hacía pues muy sencillo identificar cuáles eran las necesidades. Hemos venido operando así en red. Lo que nosotros hacemos es también con reuniones periódicas identificar las necesidades que tenemos y desde el departamento editorial que pertenece a la Dirección General de Difusión y Vinculación, hemos encontrado una gran oportunidad de profesionalización y de capacitación acercándonos a estas instituciones. Memo ya nos compartía pues la gran gama de posibilidades que tienen desde la Dirección General de Fomento Editorial con diplomados, con talleres. Ellos han sido los principales capacitadores que nosotros hemos tenido. Memo y su equipo nos ha acompañado ya en varias ocasiones aquí en Aguascalientes. Hemos hecho esa vinculación con la UNAM para poder invitarlos y que de manera presencial, aquí desde en la institución, pues puedan darnos oportunidad de capacitación. Pero también hemos generado otras oportunidades con otras instituciones. Incluso aprovechamos un convenio marco que tenía nuestra institución con la Universidad Autónoma de Barcelona. En el año 2019 vinieron a hacer una instancia de trabajo, 2 editores de la Universidad de Barcelona para poder capacitarnos. Fue un trabajo pues bien intenso, como de 10 días, en el cual aprovechamos y nos ayudaron a migrar de versión. Se hicieron equipos de trabajo con los encargados de los servidores, con los equipos editoriales, incluso con algunos investigadores, y aprovechamos al máximo esa visita y fue muy interesante conocer la perspectiva que tenían ellos de trabajo pues desde su institución. También hemos tenido oportunidad de invitar a gente del Indautor. Ellos han estado de manera presencial. Ahora con la pandemia en algunas sesiones de trabajo para pues poder dar seguimiento a los requerimientos legales que tiene ese instituto para pues poder hacer la gestión legal de las publicaciones. Y pues con algunas otras instituciones, repito, de manera directa, a través de vinculación, hemos generado programas que pues cumplen con la necesidad que previamente se detectó en estas reuniones de trabajo y en estos procesos que nuestros editores desean conocer, y así lo hemos incorporado. Y algo que nos ha ayudado también es que a partir de ese conocimiento que nos comparten estas instituciones, generamos equipos de trabajo interno que da seguimiento, porque siempre pues surgen dudas y siempre surge la necesidad de ir acompañando en algún tema que ya se desarrolló, pero que pues es necesario volver a atender. Entonces hemos hecho comisiones de trabajo al interior de la institución para ir acompañando a esos equipos editoriales, que a veces el flujo de nuevos integrantes o algunos cambios que se hacen al interior de esos equipos, pues tengan también la posibilidad de capacitarse. Y finalmente, pues en nuestras ferias universitarias de libro también hemos tenido oportunidad de desarrollar jornadas pues académicas de trabajo, en el cual hemos invitado a pues algunos ponentes que nos dan ya sea alguna conferencia o algún taller, en el cual también nos ha dado la oportunidad de capacitación y pues sí, de profesionalización en las actividades que hacemos al interior de la institución.
Muchas gracias, Gubisha. Bueno, estamos ya por cerrar esta conversación. Les voy a hacer nada más que me regalen en un minutito, si podemos mirar, o si ustedes han visto, tú acabas de mencionar, por ejemplo, a la Universidad de Barcelona, y nada más para que quienes nos están escuchando puedan tener alguna referencia de algún espacio, sitio o lugar donde ustedes han encontrado fuera de nuestro país, o sea, o de nuestro ámbito latinoamericano, algún ejemplo o algún lugar que creen que les pueda ser útil a las personas que están escuchándonos. Nada más de manera muy breve les pediría a cada uno que compartan esa idea, en lo que les doy un momento para pensarlo. Yo agradezco a quienes organizan estas jornadas en torno a la edición México-Chile, Libros que Disipan Fronteras, a Shiluan Senker, a Alejandro Senker, a Camilo Lara por haber tenido esta iniciativa, por habernos reunido durante estos 4 días para conversar acerca de cómo podemos hacer mejor lo que hacemos, que es la edición de libros. Y bueno, se los agradezco mucho y ahora les cedo la palabra nada más para que en un minutito nos compartan un ejemplo que pueda ser útil para quienes nos están escuchando. Vianey, ¿tú quieres empezar? Sí, pues rápidamente tengo en mente, obviamente, hay muchas posibilidades en otros países. Ubico en este momento la Universidad de Valencia, tiene un máster que está compartiendo con, me parece, con alguna editorial, ay, no quisiera equivocarme, no sé si es Penguin Random House o es Planeta, no me quiero equivocar, pero busquen ahí la opción, porque sí me puedo meter en un problema. Vean la opción ahí en Valencia, hay por ahí varios proyectos en Argentina, ¿no? La verdad es que no tengo ahorita exactamente sondeada la información, pero por ahí esos son mis seguros. Muchas gracias, Vianey. Benito, ¿quieres compartirnos algo? Sí, yo más que quizás pensar en dinámicas de producción, voy a hablar de, siendo generoso, uno siempre está mirando hacia afuera, y está bien, y es prudente, pero también me gusta mirar hacia adentro y hacia el interior, hacia la provincia, ¿no? Hacia las regiones. Y lo señalo esto porque efectivamente yo cada tanto, uno siempre está activando, ¿no? El F5 respecto de qué están haciendo los colegas, ¿no? Qué están haciendo otras editoriales universitarias. En ese sentido también uno rescata buenas prácticas y en particular, en consonancia con lo que decía al comienzo, destaco la necesidad de ir generando contenidos atractivos, ¿no? Cuando uno va a una librería, uno ve contenidos o se anticipa a contenidos, desde un título, desde una portada, y bueno, hace una apuesta respecto a lo que podría llegar a contener ese libro. Y en ese sentido, en esa oferta, ¿no? De tentación, porque eso es un libro, una tentación, es un mundo que se abre, me gustaría destacar a 3 proyectos editoriales distintos, pero también que van generando agendas, ¿no? Lo que hace la editorial de la Universidad Austral en Chile, ¿no? Generando un catálogo, también, bueno, el caso tiene que ver también con la dirección, ¿no? de un antropólogo y un poeta, ¿no? Estos cruces multidisciplinarios son los que generan buenos contenidos, ¿no? Está generando textos interesantes, ensayos, publicaciones, en fin, ¿no? Uno dice, estos son libros que a uno le dan ganas de leer, ¿no? ¿no? Vaya meta que uno se plantea. Lo que ciertamente también ha hecho desde ya hace varios años la Universidad de Portales, rescatando, valorizando, ¿no? Con un catálogo centrado en poesía, aunque es mucho más amplio, pero el canon de la poesía chilena de los últimos 10, 15 años también se encuentra ahí, ¿no? Y también destacando autores antiguos. Y también lo que hace la editorial de la Universidad del Paraíso, ¿no? Con trabajos quizás un poquito más acotados en términos de envergadura, pero sí de una factura de resolución estética muy bien lograda. Entonces, ahí tienen 3 polos. Reitero, me gusta hablar de los casos acá criollos para que se conozcan, de proyectos editoriales que uno siempre está mirando, está buscando y dice, bueno, aquí hay un trabajo, esta es una línea a seguir que quizás uno no puede calcar completamente porque tiene otros sellos, otros perfiles, pero son perfiles editoriales que van llenando el catálogo propio y que dicen, bueno, aquí hay una tarea bien hecha y que abre lectores y abre públicos. Muchas gracias, Benito. Gubisha, para cerrar. Sí, gracias. Bueno, pues sí, yo retomaría el trabajo que están haciendo Marc Bría y Juan Muñoz en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos fue muy útil conocer el proceso con el cual ellos están trabajando sus publicaciones periódicas.
Agregaría un proyecto que tiene Cristóbal Urbano en la Universidad de Barcelona, en el cual, como decía Benito, pues rescata la necesidad de dar seguimiento a las métricas de impacto. Ese es un estudio que está haciendo Cristóbal a través de uno de los alumnos. Es una tesis doctoral de esa institución y rescata a partir de las métricas que la plataforma OJS genera de los informes de vistas y de descargas, pues como una forma de pues interpretar, digamos, para generar informes. Y pues finalmente, pues el trabajo que está haciendo en la UNAM, ahí sí, no porque esté Memo presente, pero la verdad es que ha sido muy útil y muy claro para nosotros. Ellos son un monstruo como institución, pero nos han dado oportunidad de generar estrategias de trabajo, siempre pensando a partir de lo que ellos están ya realizando en sus plataformas, tanto para publicar en OJS como en OMP, y cómo sistematizan los proyectos editoriales para poder trabajar pues en equipo, ¿no? Memo, 2 minutitos para cerrar. Ay, bueno, pues creo que todas nuestras universidades, todas nuestras instituciones deberemos de tener algún programa, por pequeño que sea o por grande que sea. Todas nos estamos preocupando por profesionalizar a nuestra comunidad editorial. Solamente es cuestión de buscarnos, de echarnos un clavado, de buscarle, de echarnos un clavado a ver qué estamos haciendo, qué estamos ofertando. Cada uno de nosotros, pues yo así se me vienen a la mente pues varias, ya mencionaron a Barcelona, la Universidad de Buenos Aires también tiene por allá un máster muy reconocido sobre edición con Piccolini. Bueno, pues por todos lados yo creo que lo buscamos, ¿no? Y no solamente las instituciones, sino también las organizaciones que participan, ¿no? Y que son como esos entes que forman sinergias entre nuestras instituciones. Estoy hablando de Latindex, estoy hablando de Redalic, estoy hablando, ¿no? de DOA, todas estas instituciones que forman o que nos benefician en cuanto a dar visibilidad, generar buenas prácticas y ir avanzando. Desde luego, mencioné los de revistas, pero pues también está ahí EULAC, está Altexto, ¿no? Todas estas instancias. Yo creo que es bueno estar como muy atentos a su oferta y, bueno, pues aprovechar al máximo las ventajas, bondades que nos da la tecnología para poder tener acceso, yo creo que de aquí en adelante, mucho más fácilmente a estas ofertas académicas y profesionales que se nos presentan. Muchas gracias, Guillermo, Benito, Gubisha, Vianey. Les agradecemos a ustedes, agradecemos a todos los que nos han escuchado en esta última mesa de estas jornadas en torno a la edición México-Chile. Les recordamos que el día de mañana continúan las conversaciones, se abre el día mañana a las 10 de la mañana de México, a las 13 horas de Chile, con la conferencia magistral de Manuel Gil, director de la Feria del Libro del Liber en España. Les vuelvo a agradecer y bueno, muchas gracias a todos.